Pero en el día de hoy serán disciplinas formativas. Yo estaba hablando de disciplinas correctivas. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, hasta el final. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que lo que corre en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Rebotar. Eso es un libro que fue publicado en el año 2010. Un hombre llamado Matthew fue quien lo escribió. Y en ese libro él trata de demostrar que los genios no existen. Los genios no existen. Y su tesis es la siguiente: el talento no es tan importante como se cree y que la práctica es la clave del éxito. El talento no es tan importante como se cree y que la práctica es la clave del éxito. Si alguien pusiera en duda que Mozart, no Mozart La Para, sino ese gran compositor, ¿verdad?, de la música sinfónica, fuera un genio, la gente te diría, no, tú estás loco. Si tú niegas que Mozart fue un genio, estás loco. Lo mismo se pudiera decir de Picasso, Pablo Picasso, ese gran pintor. También en otra disciplina como en el deporte, Serena Williams, Roger Federer son los primeros tenistas, los número 1, varón y hembra, en sus categorías. También Tiger Woods, ese es el famoso golfista más grande que existe. Entonces uno pudiera decir, es lógico que esos personajes hayan nacido con un don especial. Uno dice, nadie puede llegar ahí si no nace con ese don especial. Entonces el libro trata de desmentir eso y dice, parece que no. El tema es que el talento no basta y quienes piensan que la genialidad es un asunto del nacimiento están equivocados. Porque el secreto para llegar a los primeros lugares reside en las horas de práctica, afirma el libro. Sigue diciendo, es la práctica y no el talento lo que verdaderamente importa. Ahora, todos esos personajes tienen algo en común y es la práctica. La práctica. Se dice de Mozart, antes de haber cumplido los 6 años, ya había ensayado más de 3.500 horas en su piano. El pequeño Pablo Picasso pasó miles de horas en su natal Andalucía y en otras partes dedicado a pintar y a cometer errores hasta que alcanzó la cima. Bill Gates también se dice de él que era rara la semana que no estuviéramos 30 horas frente al computador. Hubo días en que llegué a las 3 de la mañana y salí por la noche, dice él. Bill Gates se pasaba casi un día entero frente a la computadora. La práctica hace el maestro. De la misma manera, hermanos y hermanas, no existen hombres que nacieron super santos, sino que se sometieron a una serie de disciplinas que lo llevaron a ese estado. Y de eso que queremos hablar en esta mañana, de la disciplina que debemos adoptar para que el Evangelio de Cristo no tenga estorbo y llegar a ser cada día
más como Jesús. Jerry Bridge, en su libro Devoción a Dios en Acción, lo describe de la manera siguiente: la piedad no es un lujo espiritual opcional de algunos pintorescos cristianos de una época pasada o de algún grupo de supersantos de hoy. Es el privilegio y también el deber de cada cristiano perseguir la piedad, ejercitarse para ser piadoso, estudiar con diligencia la práctica de la piedad. No necesitamos ningún talento o equipamiento especial. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro 1:3. El cristiano común tiene todo lo que necesita. El cristiano más talentoso debe usar los mismos medios que los demás en la práctica de la devoción a Dios. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a empezar dando dos definiciones de disciplina, una desde la perspectiva secular y una desde la perspectiva bíblica. La definición secular dice lo siguiente: la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia. Es una palabra importante: al orden y a la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en su vida en general. La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. La disciplina es cuando usted controla esos impulsos de querer hacer una cosa, pero que eso lo aparta de los objetivos iniciales que usted tenía. Controlar esos impulsos. De eso se trata la disciplina personal. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que crecen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Estamos hablando de orar, estamos hablando de estudiar las Escrituras, meditarlas, memorizarlas, escudriñarlas y aplicarlas a nuestras vidas. Hablamos de tiempo de retiro, solo como tuvo el Señor. Hablamos de ofrendar, de servir. Todas esas son disciplinas espirituales en las cuales nosotros debemos de ejercitarnos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Simple y llanamente es llegar a ser como Jesús, llegar a ser como Cristo. El objetivo de practicar una disciplina en particular, desde luego, no tiene que ver tanto con hacer como con ser, es decir, ser como Jesús. Pero la manera bíblica de crecer para ser como Jesús es mediante el hacer, las disciplinas espirituales bíblicas con la motivación apropiada. El hacer nos va a llevar a ser como Jesús. El hacer las disciplinas espirituales, someternos a ellas, es lo que nos va a llevar a la semejanza con Cristo. Y por eso sigue diciendo, las disciplinas espirituales son medios, no el fin. Es decir, el propósito de practicar la disciplina es la piedad. La piedad no es más que intimidad con Cristo y conformidad con Cristo. Una conformidad que es tanto interna como externa. Una conformidad creciente al corazón de Cristo y a la vida de Cristo. Esta semejanza a Cristo es el objetivo, la razón por la que debemos practicar las disciplinas espirituales. En el pasaje que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo habla acerca de esa disciplina
personal y nos da algunas directrices de cómo llegar a ser más devotos por medio de ellas. Pero antes vamos a tratar de ponernos en contexto. Esta porción que hemos leído conforma una unidad más grande y empieza en el capítulo 8, versículo 1, con lo sacrificado a los ídolos. Pablo se ofreció a sí mismo con su propio comportamiento para ilustrar lo que estableció en el capítulo 8. Es decir, que el cristiano debe tener en cuenta la sensibilidad de los demás. Debe tener cuidado de que su comportamiento no viole esas sensibilidades innecesarias y por consecuencia resulte en el tropiezo de otra persona en su camino de fe. Entonces, en el capítulo 9, él empieza a poner sus credenciales como apóstol, el versículo 1 y 2. Después, él da una lista ahí con preguntas retóricas de todas las cosas a que él tenía derecho, pero de nada de eso hizo, de nada de eso se aprovechó con tal de que el evangelio no tenga estorbo. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 12, la parte B. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. Ese es el punto. Pablo se estaba disciplinando para no ser piedra de tropiezo al evangelio. Versículo 15 también habla de esto, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, esta gloria de predicar el evangelio. Pablo en el capítulo 8 pidió a los cristianos de Corinto que se subordinaran a sus derechos personales, en este caso comer carne sacrificada a los ídolos por el bien del evangelio. Ahora, en el capítulo 9 él está diciendo que ha sacrificado ciertos derechos que él tenía como apóstol para proclamar mejor el evangelio. Es un ejemplo viviente de que los derechos personales importan menos que la proclamación del evangelio y menos que el bien de aquellos que puedan oír su proclamación. Él habla que le es impuesta necesidad de predicar el evangelio en el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo hizo de todo con tal de que el evangelio no tenga estorbo, con tal de llevar las buenas nuevas. Como dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y el versículo 23 resume todo lo que él viene diciendo y todas las cosas que quiere demostrar. Y en el versículo 24 entonces pone su ejemplo personal. Dice el versículo 23, y esto hago por causa del evangelio. Por causa del evangelio. Había renunciado a todo lo que tenía, a todos los derechos como apóstol. Había renunciado a recibir diezmo, a llevar una mujer y todos los demás, con tal de que el evangelio no tenga estorbo. De manera, mis hermanos, que Dios en su palabra nos presenta 3 directrices de cómo tener una vida disciplinada para que el evangelio no tenga estorbo y para crecer en semejanza a Cristo. 3 directrices de cómo tener una vida disciplinada para que el evangelio no tenga estorbo y para crecer en semejanza a Cristo. Y en primer lugar, debemos ser intencionales. Debemos ser intencionales. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol Pablo aquí sigue con sus preguntas retóricas. Una pregunta retórica no es más que una pregunta que no tiene respuesta, una pregunta que llama a la reflexión. Y él hace referencia a los juegos ítmicos. Esos eran unos juegos que se celebraban en Corintio cada 2 años y tenían casi la misma importancia que los Juegos Olímpicos. Y como eso estaba en boga, él aprovecha estos juegos para poner ese ejemplo personal. En estos juegos ítmicos habían una serie de pruebas. Pablo menciona 3 aquí específicamente. Habla de la carrera, que fue el versículo que leímos. Habla de la lucha libre, versículo 24. Dice todo aquel que lucha. Habla de la lucha libre allí. Y el versículo 27 habla del boxeo. Esa era otra disciplina que allí se practicaba. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Eso hablando de el boxeo. Entonces el apóstol empieza en el versículo 24 hablando de esas carreras que hacían ellos. Aunque en aquellas carreras muchos atletas participaban, solo uno se llevaba el premio. Aunque esa idea de un solo ganador le parece muy extraña a muchos comentaristas y dicen lo siguiente. Ciertamente, Pablo no dice que solo uno puede ganar la carrera cristiana. Pareciera más bien que Pablo indica que el comienzo de una carrera no garantiza la victoria. El que usted comience una carrera no le garantiza la victoria. Ellos habían comenzado la carrera cristiana en su profesión, pero hacía falta que se esforzaran y corrieran con toda su energía para lograr el premio. La vida cristiana es la única carrera donde hay muchos primeros lugares. Todo el que corre puede llegar a la meta en primer lugar si mantiene una vida disciplinada, si mantiene su vida disciplinada en la carrera de la fe. Que usted empiece la carrera cristiana no garantiza que usted tendrá la victoria. Tiene que correr de tal manera que obtenga el premio. Y no se trata aquí de ganarse la salvación. Nadie se puede ganar la salvación, todos lo sabemos. Sino más bien de coronas y de la lucha por la santificación práctica y del ser descalificado para predicar el evangelio. La disciplina para la piedad es el fruto, es un fruto de la salvación, no un requisito para la salvación. Entender este punto es la clave de abordar correctamente el tema de las disciplinas espirituales. Si Dios ha decidido que nuestro esfuerzo sea no negociable en nuestro proceso de santificación, hay algo que nosotros debemos hacer. Hay algo que nosotros debemos hacer y es disciplinarnos en la vida cristiana. Nosotros nos esforzamos porque somos salvos, no para ser salvos. Practicamos las disciplinas espirituales de las Escrituras, orar, servir, ofrendar, todas las que mencionamos, con un corazón agradecido porque ya fuimos rescatados y no con un corazón afanado buscando el rescate de la salvación. Hay un libro que se llama Disciplinas Espirituales de Donald Whitney y hay algunas frases que me encantan. Yo compartí una, la voy a repetir aquí de nuevo, hablando del esfuerzo que uno debe hacer para alcanzar las disciplinas espirituales. Muchos cristianos son notablemente disciplinados en otras áreas de su vida. He visto hombres y mujeres que se autodisciplinan con fervor para sobresalir en su profesión, pero que se disciplinan muy poco para la piedad. Estoy seguro de que usted ha visto personas dedicadas que dedican tiempo a aprender a tocar un instrumento, sabiendo que se requieren innumerables horas para adquirir las destrezas, que entrenan mucho para mejorar su rendimiento deportivo,
sabiendo que se requiere trabajo para llegar a ser competentes y que se comprometen con un largo plan de estudio intensivo para obtener un título, sabiendo que se requiere sacrificio para tener éxito. Y luego, muchas de esas mismas personas renuncian rápidamente si se dan cuenta de que las disciplinas espirituales no son fáciles, como si llegar a ser como Jesús no requiriera esfuerzo. Muchas veces nosotros tenemos exposiciones en la universidad y nosotros hacemos todo lo posible para nosotros hacerlo de una manera bien, de una manera excelente, para ganar esa nota, ¿verdad? Para pasar la materia. Y a veces en la escuela dominical tenemos que dar una clase y, no, eso es una escuela dominical, eso yo lo preparo de una vez. Entonces nosotros muchas veces esa es la actitud que tenemos. Como dice Jerry Bridge también en su libro, el problema es que intentamos agradar a Dios sin dedicar tiempo a caminar con Él y a cultivar una vida de relación con Él. Y esto es imposible. Queremos agradar a Dios, pero no queremos pasar tiempo con Dios. Esto es imposible. Ahora bien, hay que aclarar algo en ese punto. Y es que con todo, jamás debemos olvidar que Dios es quien da el crecimiento. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Usted debe pensar en las disciplinas espirituales como maneras en las que podemos ponernos espiritualmente en el camino de la gracia de Dios y buscarlo. Como Zaqueo. A Zaqueo le llegó la salvación y le llegó la gracia de Dios, pero él no se quedó en su casa. Él se puso en el camino por donde iba Cristo y aún más se subió a un árbol para que el Señor lo viera. Él sabía su condición, sabía que no lo iban a ver, se subió en el árbol y ahí pudo ver a Jesús, ahí le llegó la salvación a su vida. Él se puso en el camino, él se puso en el camino de la salvación. La vida cristiana es una carrera y para correrla se necesita ser disciplinado. El mismo Señor Jesús practicó disciplinas espirituales porque sabía que eso le hacía bien a su alma. Al menos en 4 oportunidades en los evangelios, en Mateo 1:4, 14:23, en Marcos 1:35, dice que él se apartaba para orar. Ahí vemos 2 disciplinas, habla del retiro y habla de la oración. Él lo hacía de una manera intencional porque él sabía que eso le hacía bien a su alma. Él sabía que sin eso no podía luchar en esta vida. Y si el Señor lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros necesitamos de las disciplinas espirituales? Hablando de eso, de ponernos en el camino y de que el Señor derrama su gracia, cuando estamos en el camino, citamos nuevamente el libro Devoción a Dios en Acción de Jerry Bridge y dice: nosotros los cristianos podemos ser muy disciplinados y diligentes en nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro hogar o aún en nuestro ministerio, pero somos perezosos en cuanto a ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Preferimos pedirle a Dios: Señor, dame devoción a ti, y esperar que Él derrame su devoción de una manera misteriosa. Un poco de devoción para nuestras almas. Y él sigue diciendo: es cierto que Dios obra de una manera misteriosa para hacernos más devotos, pero no lo hace sin que cumplamos con nuestra responsabilidad personal. Debemos ejercitarnos para la devoción a Dios. Debemos estar en el camino, debemos preparar el recipiente para que el Señor derrame su bendición sobre nosotros. Ese libro del que le comenté ahorita, de disciplinas espirituales, dice el Señor dice el autor, que hay 3 maneras de cómo el Señor disciplina
a sus hijos, forma el carácter de sus hijos. En primer lugar, él habla de las circunstancias. El Señor orquesta circunstancias en su vida para que de esa manera usted aprenda de esas circunstancias y pueda ser como Cristo. La otra cosa que usa son a las personas. El Señor también usa personas para formarnos a la semejanza de su Hijo. Y también entonces usa las disciplinas espirituales. Las otras dos nosotros no las podemos controlar porque el Señor es el que pone las circunstancias, el Señor es el que manda las personas, pero con relación a las disciplinas espirituales nosotros debemos hacer una parte, debemos estar en el camino para que el Señor derrame su bendición sobre nosotros. En segundo lugar, para tener una vida disciplinada debemos abandonar todo lo que impida nuestro crecimiento. Versículo 25, la parte A dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los atletas que luchaban dejaban a un lado todo lo que impedía su crecimiento. La frase de todo significa todas las cosas. Todo lo que limite su crecimiento, sea comida, sea bebida, sea cualquier cosa que ellos hacían. Todas las cosas que tenían una tendencia a debilitar su cuerpo. La abstinencia hace referencia al dominio propio. Ellos debían de abstenerse para poder ganar en su disciplina. El ganar exige disciplina, incluso para el mejor atleta. A todo atleta inscrito en los Juegos se les exigía participar en un entrenamiento estricto durante 10 meses y estaban sujetos a ser descalificados si fallaban en ese entrenamiento. Si iba un atleta y no había cumplido, dice: ¿cuántos meses usted duró entrenando? Yo 6 meses, no. Usted no está apto para concursar en estos juegos. Usted no está apto. Le falta más disciplina, le falta más entrenamiento. Y esa gente estaban tan dispuestos a someterse a esos prolongados ejercicios y a esa prolongada disciplina para ganar una corona de pino, una corona de laurel. Y solo un momento de gloria y ya pasó. La corona se desvanece y todo el esfuerzo termina ahí. Yo no me imagino Félix Sánchez cómo fue su entrenamiento para poder ganar esa medalla de oro. Pero ya su momento pasó. Si no pasamos por la capital y hay un estadio que se llama Estadio Olímpico Félix Sánchez, nosotros no nos acordamos de él. Ya su gloria pasó. Fue un momento mientras él estaba ahí en el podio que le sirvió para su gloria. ¿Cuánto más nosotros que tenemos una corona incorruptible? Ese debe ser nuestra gran motivación. Una corona que jamás se daña, una corona imperecedera. Nosotros debemos esforzarnos más que esos atletas si a juzgar por los resultados vamos. O tendremos una corona incorruptible. Muchas veces esos atletas también tenían que dejar de hacer cosas legítimas para que eso incluso no dañara su ejercicio, su disciplina. Nosotros debemos tener cuidado con aquellas cosas legítimas pero quizás sean de estorbo para tu vida cristiana, para la proclamación del Evangelio y para la propagación del Evangelio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Según de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
mente. No te enredes en los negocios de la vida, aquellos que pueden estorbar tu vida cristiana, aquellos que pueden hacer daño a tu carrera espiritual. Si sabes que tu forma de vestir es un estorbo para el evangelio, porque ya te lo han dicho, alguien se te acercó, una hermana, y te dijo, cambia de estilo, vístete decentemente. Las mujeres no están llamadas a lucirle al mundo, están llamadas a lucirle a Dios con un corazón que le agrada a Él y también con su forma de vestir. El apóstol Pablo era un hombre que se sacrificaba, como vimos al principio, por el bien del hermano, se abstenía de comer aquello que pudiera causar tropiezo a otro. Mire cómo dice el capítulo 8, versículo 3, hablando de la comida, de lo sacrificado a los ídolos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esta resolución de Pablo es sin precedente. Dice, no comeré carne jamás con tal de que mi hermano no tropiece, con tal de que el evangelio no tenga ningún estorbo. Y la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dejar por el resto de tu vida por amor al evangelio? Por amor a tu hermano. ¿Cuáles medidas vas a tomar en tu vida para que el evangelio fluya de una manera sana, para que las personas puedan ver a Cristo a través de ti? ¿Qué cosas tú estás dispuesto a dejar de hacer? Aquellas cosas que quizás son lícitas, porque eso era lícito comer, pero él dijo que no iba a comer carne jamás porque eso era de tropiezo para su hermano. Y si a él es de tropiezo, pues yo no lo hago y punto, aunque yo tenga la libertad de hacerlo. Esa es la actitud que nosotros debemos asumir. En tercer y último lugar, para tener una vida disciplinada debemos, en primer lugar, este se divide en dos, en primer lugar tener metas claras y en segundo lugar someter nuestro cuerpo a la obediencia. Los dos últimos versículos del capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, otra traducción le dice, no como sin meta. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En primer lugar, tener metas claras. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a lo loco, sino con una meta fija, una meta firme. Él usa dos figuras, el de la carrera y el del boxeo. Los atletas sabían a dónde iban, ellos tenían una mente enfocada, sabía cuál era su propósito, cuál era su meta. Ellos tenían metas claras. También el boxeador habla de los ejercicios que debía hacer. Dice que no golpea al aire. Usted se imagina un boxeador en un ring, está su contrincante enfrente y él empieza a tirarle golpe al aire. Usted se imagina eso, lo van a noquear de un solo, porque en el boxeo eso es lo que se quiere, que tu contrincante falle, y cuando él falle tú le das ¡pum! Entonces él te está tirando golpe al aire así a lo loco. ¿Cómo es eso? No, tienes que tener una meta clara y tienes que saber que tu meta es el que está ahí enfrente. Tener metas claras. El que no sabe a dónde va, terminará en cualquier lugar. El que no sabe a dónde va, terminará en cualquier lugar. Y eso se aplica a todas las áreas de la vida. Si tú no sabes que tu meta es ser como Cristo, tú vas a terminar en cualquier lugar. Si tú no sabes que tu meta es ser santo cada día, si tú no sabes que tu meta es no poner tropiezo al evangelio, tú vas a terminar en cualquier lugar. En cualquier lugar, es así.
Ahora, en segundo lugar, del último punto, debemos someter nuestro cuerpo a la obediencia. Dice el versículo 27, sino que golpeo, disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está hablando literalmente de golpear su cuerpo, sino que utiliza una metáfora. El apóstol daba golpes fulminantes a los impulsos corporales para que no frustraran su misión de ganar almas para Cristo. Esos impulsos que nos impiden nosotros llegar a nuestro objetivo, como fue la primera definición que vimos. Él controla esos impulsos. La expresión mi cuerpo se refiere al viejo hombre y que lo que queda de los deseos carnales, es decir, donde la carne se oponga al espíritu. Los hombres pueden tratar severamente su cuerpo y al mismo tiempo satisfacer sus deseos carnales. Imagínese a alguien que vaya para una loma y que se abstenga de todas las cosas y él está sometiendo su cuerpo, pero sin embargo su alma está en otro lugar, puede estar pensando en cosas vanas. Aunque él sometió su cuerpo, su mente, su alma está aún pecando, su alma está satisfaciendo su carne. Así entonces nosotros debemos controlar esos impulsos, disciplinar esos impulsos para el bien de nuestras almas. Y aquí también la palabra eliminado no significa que se pierde la salvación. Esa es otra metáfora de los juegos. Un competidor que no cumpliera con los requisitos básicos no podía participar en lo absoluto, mucho menos tenía la oportunidad de ganar. Es posible que Pablo se refiera en especial a los pecados carnales que descalifican a un hombre para predicar y dirigir a una iglesia. De eso es que está hablando. Las cosas que tú puedes hacer que te descalifiquen para tú seguir anunciando el evangelio, que te descalifiquen para tú no seguir en el ministerio que tienes en el día de hoy. El heraldo era aquella persona que llamaba a las carreras, a los competidores, y usted se imagina que él era que llamaba, él era que decía, vengan a la carrera que va a empezar. Entonces al final él es eliminado. Eso pasa quizás con algunos líderes que están al frente y están llamando a una vida santa, a una vida piadosa, pero al final quedan eliminados de proclamar el evangelio, quedan eliminados de seguir enseñando a otros, quedan eliminados de su ministerio. Nosotros debemos someter nuestro cuerpo de tal manera que podamos agradar a Dios, podamos crecer en santidad, podamos ser como Cristo. No podemos dejar que nuestros cuerpos, nuestros deseos carnales nos gobiernen. Debemos someter nuestros cuerpos a la obediencia. Dígase nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros pensamientos y todo lo demás. En los devocionales, en el estudio serio de la palabra, en la oración, debemos tener disciplina. Debemos ser constantes. No dejes que los malos deseos se interpongan en tu comunicación con Dios y en la búsqueda de la santidad para llegar a la meta. Ojalá que nosotros podamos ser intencionales con esto de la práctica espiritual y que el Señor nos ayude a ser cada día más como Cristo. Que Dios le bendiga.